Hola a todos y a todas. Quiero comenzar dando las gracias a la 14ª edición del Congreso Internacional de Educación e Innovación CIEI bajo el lema Hacia una educación sostenible, que se celebra de manera virtual los días 9, 10 y 11 del 2020. Para ello, también quiero agradecer a nuestros ponentes por sus contribuciones e investigaciones y reflexiones y a los asistentes participantes por estar ahí y hacerlo posible. Tengo el reto y el placer de coordinar y presentar el simposio titulado Tecnologías, Inclusión y Formación del Profesorado en Contextos de Cambios. La búsqueda de una educación inclusiva nos ha llevado a pensar en una sociedad equitativa y de aprendizajes, cuyas acciones están diseñadas para posibilitar la superación de barreras simbólicas, culturales, físicas, cognitivas, políticas, legislativas, tecnológicas, económicas y de género. La necesidad de ahondar sobre la educación inclusiva, la atención a la diversidad y las tecnologías sigue siendo un gran reto para la sociedad y el sistema educativo. ¿Qué pasa en nuestras universidades? ¿Qué formación está recibiendo el estudiantado sobre la atención a la diversidad y el uso de las tecnologías? Las últimas tendencias educativas de todo el mundo ponen el énfasis en fomentar una educación inclusiva y equitativa para todos y de todos desde una perspectiva de género. B. Ofrecer unas competencias digitales al profesorado y al estudiantado mediante una educación digital que puedan transformar los sistemas educativos. Y C. Promover el aprendizaje reflexivo, significativo y el competencial personalizado. En este sentido, la formación del profesorado es esencial para asegurarnos y garantizarnos una educación inclusiva, teniendo en cuenta las necesidades formativas, los cambios, la sociedad y las nuevas líneas de actuaciones de las administraciones. Se considera así, pues, de gran relevancia la toma de conciencia de la formación inicial de futuros docentes en el uso, integración y aplicación de las tecnologías en materia de atención a la diversidad para poder hablar de una educación inclusiva. El sistema invita y el simposio, por lo tanto, invita a repensarnos como formadores y a visibilizar cómo se realiza el engranaje de 3 ejes esenciales: tecnologías, inclusión y formación. Para ello, podremos contar con diferentes profesionales de distintos contextos: la Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Normal Queretana y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, de México. De parte de Colombia, contaremos con el Centro de Investigación de Educación y Tecnología, EDITEC, y la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. Y por último, desde España, con la Universidad de Barcelona, Universidad Isabel I de Castilla, la Universidad de Girona y la Universidad de Sevilla. Para ello, podemos decir que el doctor Alejandro Escudero Nahón, de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, se cuestiona ¿qué desafíos de la formación tuvo el profesorado mexicano ante la contingencia sanitaria por la COVID-19? Para la respuesta a su pregunta nos presenta análisis de los desafíos de la formación del profesorado en México ante la COVID-19. En su comunicación señala cómo la emergencia sanitaria por la pandemia desveló las deficientes habilidades digitales del profesorado, del alumnado y de las familias al momento de aplicar las tecnologías digitales en contextos educativos. Y a su vez permitió su nivel de responsabilidad, compromisos y creatividad ante la educación y se visibilizó los problemas de desigualdad y deficiencias educativas preexistentes. Por su parte, la maestra Paloma Trejo Muñoz y el profesor Rodrigo Ortiz Sánchez de la Escuela Normal Queretana y de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, México, nos presentan cómo la escuela puede transformarse para incluir a las personas sordas. Para ello, en su ponencia Transformación escolar hacia la inclusión de personas sordas en tiempos de pandemia, intentarán dar respuestas a cómo enfrentarse a la primera fase de la crisis sanitaria a través de la implementación de esquemas de aprendizaje remoto para personas sordas en una universidad pública, a causa del distanciamiento físico, así como la creación de comunidades de aprendizaje para dar una respuesta a las diferentes necesidades que fueron emergiendo. Seguidamente, en el contexto español, la doctora
Bárbara Fernández Robles, el doctor Juan Jesús Gutiérrez Castillo y una servidora de la Universidad de Isabel I, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Barcelona, respectivamente, abordaremos 3 ejes esenciales que son, primero, el sentido de ser docente en la educación actual, formación en general y las tecnologías en particular. 2, la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Y 3, la importancia que recobra la formación en tecnologías para atender a la diversidad en nuestras aulas. Para ello, en Tecnologías, Inclusión y Formación, Miradas y Posicionamientos en Contexto de Cambios, presentaremos una experiencia llevada a cabo con el estudiantado del grado de Maestro de Educación Primaria. Desde Colombia, los doctores Callecia Aparicio Gómez y William Oswaldo Aparicio Gómez, junto a la doctora Jenny Hernández Niño, del Centro de Investigación, Educación y Tecnología, EDITIC, y del Politécnico Gran Colombiano en Formación de Profesorado en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, nos presentan el análisis y la interpretación de los resultados provenientes del seguimiento de un grupo de profesores universitarios durante una formación permanente virtual que se llevó a cabo en el curso académico 2020, mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitían la inclusión de todos los interesados, desarrollando temas como pedagogías emergentes, metodologías activas para el aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes y la ética, la educación y la tecnología. Y para cerrar este simposio, el doctor Juan González Martínez de la Universidad de Girona y la doctora Ana Sánchez Caballé de la Universidad de Isabel I de Castilla, de España, bajo el título Transmediando en el Bachillerato, los ponentes intentan arrojar luz sobre cómo se integra en la educación formal las prácticas transmediáticas con un especial foco en 3 preguntas de investigación. ¿Cuándo transmedia el alumnado de secundaria y por qué? ¿Cómo encajan ¿Cómo encajan con la educación formal de las prácticas de aprendizajes mediáticas personales? ¿Qué elementos de la alfabetización transmedia son más relevantes en las prácticas transmediáticas del alumnado de secundaria? Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestros ponentes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Voy a presentar en 5 minutos los resultados del estudio titulado Análisis de los desafíos de la formación del profesorado en México ante la COVID-19. Mi nombre es Alexandro Escudero Naum y yo estoy adscrito a la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Desde marzo del 2020, el Sistema Educativo Nacional Mexicano suspendió las clases regulares presenciales en los niveles educativos preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional y posgrado debido a la pandemia por COVID-19. Como alternativa, dio instrucciones para que el profesorado aplicara apresuradamente actividades mediadas por tecnología digital en un afán de continuar con la docencia. Lo anterior afectó a 40.7 millones de personas involucradas en la educación mexicana, es decir, afectó aproximadamente a 1/3 de la población. Debido a que la mayoría de las instituciones educativas mexicanas no cuentan con planes de continuidad académica, ante contingencias sanitarias no se desarrolló propiamente educación a distancia, educación en línea o educación virtual, sino simplemente docencia remota de emergencia. La diferencia principal entre estas modalidades educativas y la docencia remota de emergencia se basa en la complejidad del diseño instruccional, en la planeación educativa y en los criterios de la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza que suelen implicar las primeras contra la improvisación, que es característica de las segundas. Por lo anterior, el objetivo fue saber cuáles fueron los principales desafíos de formación de las y los docentes en esta contingencia sanitaria. Y pues se realizó un método de investigación llamado síntesis narrativa textual. Este método organiza los resultados de varios estudios en grupos homogéneos y es útil para sintetizar evidencia proveniente de diferentes tipos de documentación, que puede ser obtenida incluso de fuentes alternativas. Esta síntesis narrativa textual permitió identificar los desafíos de formación que tuvieron las y los docentes ante la contingencia sanitaria. La elección de este método se justifica por 2 cosas. En primer lugar, debido a que la pandemia por COVID-19 es relativamente reciente, aún no existe suficiente investigación empírica publicada en las bases de datos científicos. Y segundo, debido a que la estrategia oficial del gobierno de la República Mexicana para evitar los contagios del virus SARS-CoV-2, denominada sana distancia, comprendió varias medidas para fomentar el confinamiento en los hogares.
Y por eso no fue posible realizar estudio de campo. La única opción que tuvimos fue obtener información pertinente y revisar las grabaciones del foro virtual especializado en investigación educativa más importante de este país, que es un foro que se tituló La investigación educativa en tiempos de COVID-19 y que está administrado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. De tal manera que el método de investigación trató de responder la pregunta ¿qué desafíos de formación tuvo el profesorado mexicano ante la contingencia por COVID? Y para eso se dieron 2.032 minutos de grabación correspondientes a 16 videos, donde participaron 78 especialistas. Esta información, que fue transcrita y posteriormente codificada, se realizó con el procedimiento de análisis propio de la teoría fundamentada, que comprende codificación abierta y codificación axial. Los principales resultados se muestran aquí en esta diapositiva. La mayoría de los especialistas coinciden en que la mejor manera de analizar el fenómeno es con el inicio, durante y después de la contingencia. Y aquí están esquematizados los principales desafíos para el profesorado. En el inicio hubo falta de criterios institucionales sobre procesos educativos, improvisado desarrollo de docencia, durante la pandemia urgente capacitación y simulación de que se hacía una evaluación adecuada. Y después de la pandemia, pues hay todavía confusión entre la docencia remota y esas modalidades que hemos mencionado, y cierta desconfianza sobre la efectividad de la docencia remota. De tal manera que es importante mencionar que los planes de continuidad académica deben tener criterios de evaluación sobre todo, y que los estados deben asumir esta responsabilidad, porque si no dejarían de cumplir con su responsabilidad social, que es garantizar servicios educativos ante cualquier contingencia. ¿Qué tal? Buen día. A continuación hablaremos sobre la transformación escolar hacia la inclusión de personas sordas en tiempos de pandemia, presentado por mi colega Rodrigo Ortiz Sánchez de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y una servidora, Paloma Trejo Muñoz, de la Escuela Normal Queretana. El impacto de la COVID-19 como una pandemia mundial, además de la trágica pérdida de vidas, el impacto económico y las afectaciones socioemocionales en la familia, ha llevado a una lucha de la sociedad por adaptarse a una nueva normalidad. La escala de afectaciones apenas comienza a emerger. En el ámbito educativo, el nuevo estatus del diálogo alumno-docente exige una transformación de acuerdo con cada realidad. Todo esto trae consigo un cambio de paradigma en la educación, especialmente en los más necesitados. En esta investigación, entendiendo a los más necesitados, a grupos vulnerables como las personas sordas. De acuerdo con la Federación Mundial de los Sordos, esta crisis ha afectado a más de 70 millones de personas sordas en todo el mundo. La Federación invita a que los estudiantes sordos se consideren en todo esfuerzo de planeación de clase, así como implementación de acciones para tener acceso a educación, y las instituciones tienen una responsabilidad por crear materiales accesibles. El acceso a la educación de las personas sordas ha sido limitado, además por la existencia de las barreras del aprendizaje y la participación, ya que se requieren de ajustes razonables para permitir el acceso. La propuesta de esta investigación está fundada en la respuesta inmediata a los cambios en una ejecución y puesta en marcha de acciones disruptivas, debido a la urgente necesidad de adaptar los espacios educativos para las personas sordas en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, ubicada en el estado de Querétaro. La inmediatez de la crisis trajo consigo la toma de decisiones pronta, llevadas a cabo a través de la investigación, acción y la mejora cíclica de los procesos educativos. El objetivo de la investigación es enfrentar la primera fase de la crisis sanitaria a través de la implementación de esquemas de aprendizaje remoto para personas sordas en una universidad pública a causa del distanciamiento físico, así como la creación de comunidades de aprendizaje para dar una respuesta a las diferentes necesidades que fueron emergiendo. Dentro de la investigación cualitativa se han desarrollado múltiples metodologías de acuerdo con los campos profesionales, principalmente en el sociológico y en el educativo. En este último, una de las variantes es la investigación-acción.
El dominio del espacio áulico no se domina desde un principio y generalmente los docentes experimentan tensiones a causa de la dificultad de armonizar la teoría pedagógica con la práctica. La bondad de la investigación-acción en el campo de la educación se debe a que permite ajustar la teoría con la realidad del grupo de estudiantes con el que se trabaja. Este tipo de investigación es una espiral de ciclos de 4 fases principales: planificación, actuación, observación y reflexión. Como se ha mencionado, el ingreso de alumnos sordos a escuelas regulares brinda varias oportunidades, entre ellas, hacer una reflexión sobre las prácticas que ocurren dentro del ámbito de la inclusión educativa, sobre todo al momento de trasladar la educación tradicional al ámbito virtual, en el cual la experiencia de instrucción de las personas con discapacidad es casi nulo, por lo cual la metodología más adecuada para este proceso de intervención fue la investigación-acción. Dicho como Eliot lo dice, en 2005, presenta una espiral en la que se reflexiona en cada ciclo para mejorar la situación. Considerando las directrices de la Federación Mundial de Sordos, se tomaron ciertas acciones. Se realizó una lista de los alumnos con necesidades específicas. De los sordos de la universidad, únicamente 2 eran hipoacúsicos, sin embargo, eran usuarios de la lengua de señas mexicana. Se analizaron las clases que requerían de debate y se sugirió una herramienta de discusión asincrónica llamada Flipgrid. Y se tuvieron sesiones independientes con el intérprete para apoyar en situaciones de asesoría. La universidad no cuenta con un departamento de subtitulado, por lo que se les pidió a los profesores buscar videos que tengan subtítulos o usar servicio gratuito como el de YouTube. Los intérpretes de la universidad están certificados o cuentan con una carrera de más de 10 años de interpretación. Cada grupo donde se encuentran las personas sordas tiene un intérprete asignado en línea. Los recursos caseros con los que cuentan los estudiantes y los intérpretes no siempre cumplen con el requisito de tamaño de pantalla, por lo cual representó una dificultad. La universidad ha tenido cuidado de hacer uso de intérpretes únicamente en la universidad, planteando la posibilidad de que en caso de emergencia se pueda buscar intérpretes externos. Y esta universidad también se ha apoyado con la Comisión de Educación del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad para tener todo el tiempo servicio de apoyo a las personas sordas. Como conclusión podemos decir que la escuela como institución social con el paso del tiempo se ha renovado para dar respuesta a las transformaciones y los requerimientos de las sociedades en favor de la calidad de vida. Actualmente la principal demanda es la de abrir espacios para todos los miembros de la comunidad, sin importar las características individuales, como resultado del incremento de sociedades más diversas, pero más bien a partir del reconocimiento y respeto a dicha diversidad, lo cual ha dado inicio a un proceso de transformación de la escuela tradicional a un nuevo espacio de aprendizaje que evite la desigualdad y la desventaja social. La inclusión tiene especial interés en la población excluida de la educación o riesgo de serla, es decir, grupos vulnerables entre los cuales se encuentran las personas con diversidad funcional auditiva. La inclusión educativa es una tarea comunitaria en la cual se tiene que estar involucrado, es decir, todo el personal académico y administrativo de la institución, además de las familias y los distintos miembros de la sociedad. Directamente en el proceso de enseñanza, los docentes manifiestan una falta de formación pedagógica e inexperiencia en 2 ámbitos, la educación virtual y la educación de personas sordas. Por consiguiente, el trabajo colaborativo con el intérprete es fundamental. El proceso de aprendizaje es el primer conflicto de los alumnos sordos en el severo rezago con el que se egresa de la educación básica y media superior. Como ya se mencionó, el acceso a la educación para las personas con discapacidad es limitado, lo cual indiscutiblemente limita el desempeño académico. Finalmente,
Otras de las barreras de aprendizaje identificadas en los estudiantes sordos es su baja competencia lingüística del español escrito. En consecuencia, su acceso a la información de textos y a las mismas tecnologías educativas está limitado. Agradecemos su atención y dejamos a la orden nuestros correos electrónicos. Estimados participantes del Congreso Internacional de Educación e Innovación, soy Bárbara Fernández y junto a la doctora Sandra Martínez y el doctor Juan Jesús Gutiérrez tenemos el gusto de presentarles la comunicación titulada Tecnologías, Inclusión e Información, miradas y posicionamiento en contextos de cambio. La presente presentación se dividirá en diversas partes, comenzando por la justificación y marco teórico de la temática, para a continuación presentar la investigación desarrollada, concretando los objetivos, los resultados y las conclusiones más relevantes. La educación actual está marcada por los constantes cambios que acontecen en la sociedad, en la que las TIC juegan un gran papel influyendo en los procesos formativos de forma determinante. Este aspecto se ve reflejado en las metodologías de aprendizaje, en los roles de los docentes y de los alumnos, así como en el surgimiento de nuevos escenarios de aprendizaje, los cuales ya no se desarrollan solamente en contextos formales, sino en la combinación de estos con escenarios informales y no formales. A los elementos señalados se une la necesidad y búsqueda de una educación inclusiva y equitativa que permita superar barreras culturales, físicas, cognitivas, económicas y de género. Para tal fin, se están promoviendo diversas políticas que incentivan prácticas educativas igualitarias. Por su parte, la tendencia en la Unión Europea es desarrollar una práctica educativa dirigida a la inclusión de todo el alumnado con necesidades educativas especiales en escuelas ordinarias. Con respecto a España, el nuevo proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación persigue situar la educación de España siguiendo las directrices de la OCDE y la Agenda 2030. Para ello, se concretan 4 objetivos básicos, los cuales son modernizar el sistema educativo, recuperar la equidad y la inclusión, mejorar los resultados y estabilizar el sistema e incorporarlo como pilar básico de las prácticas de conocimiento. De lo destacado, surgen los siguientes ejes transversales: derechos a la infancia, la perspectiva de género y la coeducación, la educación digital, el aprendizaje reflexivo, significativo y competencial, y por último, la educación para el desarrollo sostenible. Autores como Fernández Batanero en 2018 o Trejo y Martínez en 2019 han llamado la atención sobre la influencia que pueden ejercer las TIC en la inclusión y la atención a la diversidad y cómo el uso de las mismas pueden reducir las barreras y generar una transformación socioeducativa. Ante este panorama, la formación del profesorado es clave, demandando docentes bien formados, motivados e implicados, y docentes que adquieran competencias TIC y su uso para generar prácticas educativas inclusivas. Por todo lo comentado, los profesores se enfrentan a grandes retos para dar respuesta a las necesidades actuales. Sin embargo, en ocasiones encontramos una baja formación en el uso de las TIC y educación inclusiva, lo que pone en duda la capacidad de las universidades e institutos de formación para responder a las necesidades actuales de los docentes. Con el propósito de conocer la formación que reciben el estudiantado del grado de maestro de educación primaria respecto al uso de las TIC y la atención a la diversidad, se desarrolló la presente investigación. Para este fin se realizaron las siguientes acciones. Primero, se revisaron los planes docentes del grado de maestro de educación primaria, poniendo mayor énfasis en los vinculados al ámbito de atención a la diversidad en los primeros 3 años de la carrera. Seguidamente, se pasó un cuestionario a los estudiantes para conocer la percepción que tenían sobre su propio proceso de aprendizaje y formación recibida en relación a la atención a la diversidad, el uso de las TIC y la adquisición
de competencias digitales. Por último, se llevaron a cabo grupos de discusión con profesores y alumnos. Una gran parte del estudiantado, el 82%, señala que percibe una escasa formación práctica y de aplicación en cuanto a la integración y al uso de las tecnologías en los diferentes contextos en los que se pueden ejercer profesionalmente. Y casi nula, el 92%, no recibe relación en el binomio tecnología y atención a la diversidad. Respecto a la integración de las tecnologías en el aula y en el propio proceso de enseñanza, se observa que se puede llegar a utilizar el Kahoot, los juegos online, los blogs, el YouTube, los campos virtuales de las asignaturas, la realización de presentaciones ya sea en PowerPoint, Prezi, Canva, Powtoon, por lo tanto, elaboración de mapas conceptuales y visuales y las redes sociales como estrategias o recursos que se aplican de manera superficial en momentos puntuales, como repositorios de información, como estrategias de gamificación o como medio de evaluación. También, más que el propio aprendizaje, la reflexión, la creación y el uso pedagógico que pueden aportar las tecnologías. Por ello, los estudiantes reclaman, el estudiantado reclama y manifiestan la introducción de las mismas en su formación, no solo como uso tecnológico de contenido, sino también su uso pedagógico, que se adapten a los contextos actuales, socioeducativos y como respuesta a la atención a la diversidad, con el fin de promover una educación inclusiva. También su utilización con componente reflexivo y pedagógico en sus procesos de aprendizaje y, por último, su integración en sus prácticas docentes. Por otro lado, también hecho que se refuerza con el análisis de diferentes planes docentes en los que se detecta la no existencia de unas o varias asignaturas propias relacionadas con las tecnologías durante los 3 primeros cursos de educación primaria, sino que se trabajan de manera transversal en competencias como hacer uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir conocimientos, integrar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendizaje guiado y autónomo, uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, comprender y valorar las funciones de las tecnologías de la información y la comunicación cada vez más diversificadas y saberlas usar adecuadamente en la vida cotidiana. Incluso también se observa cómo ocurre en ciertos planes docentes que no se recoge ninguna competencia base ni específica ni transversal relacionada con el uso de las tecnologías, ni tampoco se hace referencia a ellas en ningún contenido o bloque temático. En relación a los grupos de discusión, el estudiantado resaltó la necesidad de poder atender a las nuevas demandas socioeducativas y tener en cuenta las posibles necesidades con las que se encuentra para estar en consonancia entre la teoría y la práctica. Por su parte, el profesorado también señaló la importancia de poder rediseñar los planes docentes y propuso la reagrupación de ciertos contenidos y bloques temáticos, la reformulación de aprendizaje y competencias y las estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje. Así pues, también cabe destacar que lo importante de todo este proceso en el grado de maestro de educación primaria es no trabajar las tecnologías así por un lado, ni la atención a la diversidad por otro, sino que por consiguiente es la importancia que tienen para la formación docente y como respuesta educativa para todo el alumnado, poderlas trabajarlas de manera integrada, usarlas en el aula y por supuesto, de manera concienciada para dar respuesta a todas las necesidades presentadas. Así pues, como profesores asumimos la responsabilidad de poder incidir y trabajar las tecnologías no solo de manera puntual, sino transversal a lo largo de toda la asignatura. Y si bien estamos en una sociedad líquida y fuertemente digitalizada en la que adquirimos unas competencias medianamente de diferentes medios y recursos, es necesario, por lo tanto, abordar las tecnologías no desde la manera y desde la visión más instrumental, sino desde el uso educativo de la misma. Los subtemas que se abordan desde diferentes asignaturas también hacen que se tenga una visión amplia y que se tenga que trabajar de manera transversal, una vez más, en los diferentes bloques temáticos que muestran. Por lo tanto, sí que nos gustaría terminar esta comunicación resaltando que, teniendo en cuenta la necesidad formativa, los cambios en la sociedad y las nuevas líneas de actuación de las administraciones, se considera de gran relevancia la toma de conciencia de la formación inicial de los futuros
docentes en el uso, integración y aplicación de las tecnologías en materia de atención a la diversidad para poder hablar de una educación inclusiva, sabiendo que la realidad en la que estamos dispone cada vez más de herramientas y recursos tecnológicos más novedosos, más enriquecedores, y por lo tanto también la calidad de la enseñanza es crucial para el estudiantado. No solo se sienten inspirados y motivados en algo, sino también para que el alcance máximo de su potencial y puedan desplegar una serie de competencias para su desarrollo profesional. Muchas gracias y seguimos en contacto. Reciban un saludo de parte de los autores de esta comunicación presentada en el 14º Congreso Internacional de Educación e Innovación y que lleva como título Formación del Profesorado en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Les acompañamos un servidor, Óscar Yesida Aparicio Gómez, y Julián Osvaldo Aparicio Gómez de la empresa de base tecnológica de TIC, y Jenny Fabiola Hernández Niño del Politécnico Gran Colombiano. Iniciamos pues acudiendo a la justificación y al marco teórico de esta presentación. En primer lugar, queremos compartir con ustedes que en julio de este año 2020 se llevó a cabo una formación de profesorado en entornos virtuales y de un grupo de 200 profesores que proceden de 7 universidades de Latinoamérica. Desarrollamos 4 temas, cada uno de 10 horas en este curso virtual de 40 horas. El primero de ellos es de pedagogías emergentes, el tema. El segundo, metodologías activas para el aprendizaje. El tercero, evaluación de los aprendizajes. Y finalmente, tema de ética, educación y tecnología. Queremos compartir que estos temas se dividen en 5 subtemas, cada uno de 2 horas, referidos pues a esos 4 temas marco. De lo que se trata es que una vez terminados los temas, se pueda aplicar un instrumento de investigación para conocer la percepción de los profesores, especialmente sobre la pertinencia de los temas para sus prácticas docentes habituales, ahora que estamos en estas situaciones de contingencia muy especialmente. De lo que se trata, por lo tanto, es de, aprovechando este contexto, esta tesitura, elaborar análisis e interpretarlos de los resultados que nos arrojarían la aplicación de estos instrumentos de investigación. Los objetivos, por tanto, el objetivo general, se trata de analizar e interpretar los resultados que provienen del seguimiento de un grupo de profesores universitarios durante la formación permanente intersemestral aquí en Latinoamérica, el curso académico 2020, mediante el uso de herramientas tecnológicas que especialmente permitan la inclusión de todos los interesados, en este caso los profesores. Como objetivos específicos, cada uno responde a uno de los 4 temas de las 10 horas, para un total de 40. El primero es reconocer la fundamentación que ofrecen las pedagogías emergentes para el aprendizaje en ambientes virtuales. El segundo, identificar la pertinencia de las metodologías activas como recursos para el aprendizaje. El tercero, articular los criterios generales de evaluación en contextos emergentes de aprendizaje virtual. Y finalmente, integrar los diversos tipos de evaluación de los aprendizajes en ambientes virtuales de aprendizaje. El método que hemos aplicado especialmente es un método interpretativo, naturalista interpretativo, siguiendo pues a los autores que ustedes pueden ver en la presentación. Y en el marco de este estudio hacemos los cuatro instrumentos que nos permitan a través de cuestionarios descubrir, analizar e interpretar, comprender esos fenómenos que emergen, pero muy especialmente desde la percepción de los profesores en esos 4 temas de los que hemos hablado al principio: las pedagogías emergentes, metodologías activas para el aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y ética, educación y tecnología. Los resultados, una vez aplicados estos 4 instrumentos, aunque efectivamente tenemos otro tipo de resultados, pero quisiéramos resaltar especialmente uno de ellos. En primer lugar, tenemos que comentar que cuando se invita a las universidades a participar, a este número de universidades que hemos ido explicando, es absolutamente libre la participación en los países donde se les comunicó la posibilidad, y hemos visto cómo libremente el 33.2% de profesores en este curso son de humanidades, del área de conocimiento de humanidades, el 29.1% de ciencias sociales,
26.6% de ingeniería y tecnología, 6% corresponde a ciencias médicas y de la salud y el 5% a las ciencias naturales. Por lo tanto, estas 5 áreas del conocimiento nos ilustran sobre el interés de los profesores en primera instancia de estos 200 participantes de estas universidades, darnos cuenta un poco también de cara a saberlo al menos aquí en Latinoamérica, cuál es el interés y de dónde procede. De las otras preguntas que hicimos, que están mejor explicadas en el documento que acompaña tanto la presentación como pues, la intervención en el Congreso y en este espacio que se nos ha ofrecido, queremos hacer énfasis en la percepción. Los profesores, ¿cómo perciben que aprovechan esos temas y cuáles son los que más les interesan? Aquí vemos, por lo tanto, cómo en el tema de pedagogías emergentes, de los 5 temas que están ahí, el primero, el que más les interesó, fue aprender con tecnología. El que sigue es el de aprender con recursos educativos abiertos, luego una distancia importante del 39 al 27.1%, y luego el 12.6% tiene gran interés en aprender con Big Data, 17.1% en aprendizaje continuo, y el 4%, aunque es curioso en Latinoamérica que la conectividad es baja en algunas regiones apartadas de nuestros países, solo el 4% tiene un interés importante en el aprendizaje en red sin conexión. En cuanto a las metodologías activas para el aprendizaje, el 33.1% le interesa la gamificación, muy cerca del design thinking, el 15.3% el flipped learning, el aprendizaje inverso, y el 12.9% el teach back, también son metodologías que en el documento se explica mucho mejor, y 6.7% el cómo se aprende a través de las redes sociales, el social media. En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, es arrasador ver el 43.1% cómo les interesa una evaluación formativa muy integral. Luego el tema del uso de insignias para la acreditación del aprendizaje, que hoy se usan también en ámbitos empresariales, igual que el blockchain, la evaluación discreta y finalmente las analíticas de aprendizaje. Y en cuanto a esos temas que sostienen todo el discurso pedagógico sobre la razón de ser y el acompañamiento del criterio y de los referentes, de los horizontes de referencia que tengan los estudiantes, está en primer lugar el aprendizaje a través de la argumentación, también el aprendizaje basado en el contexto y el aprender de las emociones. También cobra una importancia especial el aprender para el futuro y el aprendizaje con valores, pues, aunque no en cabeza, pero sí que reviste una cierta. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos en líneas generales? Que la participación de los profesores a lo largo de estas 40 horas que compartimos tuvo una participación del total de 200 entre el 66 y el 99.5%. Es un porcentaje que inicia casi al 100% en la primera semana y desciende de una manera fluctuante hasta el 66.5%, teniendo picos durante el desarrollo del curso. En segundo lugar, las áreas de conocimiento que tienen mayor participación de profesores son humanidades, ciencias sociales, ingeniería y tecnología, 90%. Y las que menos son referentes a ciencias médicas de la salud y ciencias naturales, como también lo habíamos visto antes. Los temas que atraen el interés especial de las pedagogías emergentes, metodologías activas, el aprendizaje en la evaluación y el ética, educación y tecnología han sido el aprendizaje con las tecnologías como herramientas cognitivas, el uso de los juegos para el aprendizaje, la evaluación formativa y el aprendizaje a través de la argumentación, como ya hemos presentado antes. Finalmente, la última conclusión es que además del uso habitual de plataformas para el aprendizaje, se ha presentado un interés creciente para acceder a este curso virtual de maneras no convencionales, es decir, no a través, por ejemplo, de Moodle, sino que se ha buscado también otras alternativas, también se ha presentado el curso en formatos de YouTube, de blog y de redes sociales, y en todos ellos ha habido una acogida, al menos en Latinoamérica, especialmente en la red social de Facebook, y el blog, que repetía un poco lo de Moodle, también tuvo bastante acogida. Luego se crearon unos canales en YouTube de cada uno de los 4 temas generales y también pues han tenido un número significativo de visitas que ya están analizadas en otro documento diferente a este. Pues muy bien, a todos a ustedes les agradecemos su atención. Esperamos que estos datos, estas conclusiones les sirvan a ustedes también a la hora de tomar decisiones de cara a cómo ir integrando
a los diferentes actores del sistema educativo en estos procesos de aprendizaje a través de entornos educativos sobre plataformas virtuales y sobre entornos virtuales de aprendizaje que hoy día pues se hacen cada vez más necesarios en nuestro medio. Esperamos que sigan adelante disfrutando de las demás presentaciones. Que tengan un feliz resto de jornada. Gracias. Bien, pues hola a todas y a todos. Si os parece, vamos con la última intervención de este simposio. Hacemos llegar la presentación y comenzamos. En este caso, lo que vamos a compartir con vosotros es una reflexión acerca de los procesos transmediáticos dentro del aprendizaje formal en el contexto del bachillerato, en este caso en el contexto del bachillerato español, pero con una mirada bastante amplia. La firmamos la doctora Anna Sánchez Caballé de la Universidad Isabel I de Castilla y yo mismo, que me llamo Juan González y soy profesor de la Universidad de Girona. Cuando hablamos de transmedia, partimos siempre de esta idea que os vamos a enlazar en la presentación que después compartiremos acerca de cómo en el contexto en el que nos encontramos ahora cambian fundamentalmente los procesos y los modos y no estamos hablando de un consumo multimediático en el cual se solapan diferentes medios digitales, sino que ese consumo multimediático se ve producido también a lo largo de diferentes secuencias en cambios de medios que se van solapando y se van alternando en una sucesión indefinida y hasta cierto punto anárquica. Ese contexto del transmedia viene de dos conceptos que nacen de la filosofía de Henry Jenkins, de la cultura participativa y de la convergencia mediática. Cultura participativa en la que no solo formamos parte como consumidores, sino que también pasamos a ser actores y productores, y convergencia mediática en un contexto en el que la producción de contenidos digitales no es unidireccional, sino que todos tenemos a nuestro acceso recursos que nos permiten pasar a esa producción y hacer converger diferentes medios hasta antes difícilmente a nuestro alcance. Esa convergencia mediática y esa cultura participativa se fundamentan en el libro Convergence Culture del 2016 de Henry Jenkins, en el cual fundamenta esos dos conceptos y se trasladan al ámbito educativo a partir de la publicación de ese otro texto de 2009, en el cual no solo se habla de la cultura participativa y de la convergencia mediática, sino que también se habla de las New Media Literacies, que son todas aquellas habilidades y destrezas que el sujeto tiene que poder movilizar para dar respuesta a los retos de conocimiento y de participación que se exigen en ese contexto nuevo desde el punto de vista cultural y mediático. Ahí es donde por primera vez de forma canónica se utiliza el término de Transmedia Navigation al servicio de todo este discurso, como esa idea de tener la habilidad para no solo consumir y producir, sino también ir saltando entre diferentes medios en diferentes momentos. En el contexto de aprendizaje eso es obvio que está teniendo una penetración evidente. Ejemplo de ello, tres muy rápidos del ámbito formal. Pleguezuelos es un profesor de historia que lo está petando desde hace unos años en el argot coloquial con un podcast en el que salta los límites del ámbito formal y por medio de una acción que podría ser transmediática, en este caso un podcast, se dedica a facilitar el aprendizaje de la asignatura de historia y de la preparación de la prueba de acceso a la universidad en la materia de historia. Del mismo modo, el profesor Eduardo Sáez de Cabezón, en la Universidad de La Rioja, tiene un canal de YouTube en el cual, por medio de blogs, se explica los conceptos fundamentales de matemáticas que siempre han sido un rubicón difícil de pasar para muchos estudiantes, no solo de matemáticas, sino de cualquiera de las asignaturas de primeros cursos de las carreras técnicas. O, sin ir más lejos, pues Salman Khan, Premio Príncipe de Asturias, con su Khan Academy, utiliza microvídeos para la alfabetización matemática de gran parte de la infancia de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. La penetración de todo esto en el ámbito del aprendizaje no formal creo que también es evidente, y aquí en el contexto español siempre ponemos dos ejemplos de ello. Uno sería cómo nuestros jóvenes de 18, 19, 20, 25 años aprenden el carnet de conducir y se preparan para superarlo en los exámenes, que tiene muy poco que ver con los procesos que nosotros mismos habíamos experimentado 10, 20, 30, 40 años atrás, en el cual nosotros íbamos a una academia en el sentido tradicional y nos explicaban también en el sentido tradicional el código de circulación. Ahora nuestros jóvenes no van a que les expliquen el código de circulación porque tienen muchos recursos, muchos de ellos producidos por ellos mismos, para prepararse esa parte teórica, que es la más
transmediática de todo este proceso y, aunque más residual, porque la generalización de los títulos de navegación no es la misma que los del carnet de conducir, lo mismo pasa con las pruebas de cartas náuticas dentro de las titulaciones de navegación, por ejemplo en el título de patrón de embarcaciones de recreo. Las cartas náuticas siempre han sido uno de los problemas más difíciles de resolver para aquellos que han perdido contacto con las matemáticas en el sentido más formal del proceso de aprendizaje, y en la red existen muchísimos vídeos producidos por estudiantes que se han planteado el reto de las cartas náuticas en la preparación de sus exámenes y que han decidido que debían ayudar a la comunidad produciendo vídeos caseros, transmediáticos, que ayudan a ese sentido de comunidad, de cultura participativa, en que hacen converger los medios al servicio de objetivos de aprendizaje, en este caso informales y no reglados. A partir de ahí nosotros nos preguntamos qué impacto está teniendo todo esto en la forma que nuestros adolescentes, en el contexto de bachillerato, tienen de aprender realmente. ¿Hay una penetración ya de esas prácticas transmediáticas dentro de los procesos de educación formal, incipiente o no incipiente? ¿O los mundos de aprendizaje, cómo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes aprenden fuera y dentro de la escuela, fuera y dentro del bachillerato, son dos mundos irreconciliables? Por eso lo que nos preguntamos en este simposio es cuánto transmedia el alumnado de secundaria y por qué, cómo encajan con la educación formal las prácticas de aprendizaje transmediáticas personales que existen y sabemos que existen, o qué elementos de la alfabetización transmedia son más relevantes en las prácticas transmediáticas del alumnado de secundaria en general, en el bachillerato español en concreto. Para ello planteamos dos objetivos de aprendizaje, de investigación. El primer objetivo de investigación es caracterizar las prácticas transmediáticas ligadas al aprendizaje formal del alumnado de secundaria, y el segundo, analizar la relación entre las prácticas transmediáticas personales y las prácticas transmediáticas aplicadas al aprendizaje formal del alumnado de secundaria. Todo esto lo llevamos a cabo por una metodología puramente cualitativa, aunque en otros contextos con el estudiantado universitario hemos explorado ya desde el punto de vista cuantitativo, con instrumentos que se han formulado específicamente para este fin, cuáles son los perfiles transmediáticos del estudiantado. En el caso del bachillerato nos interesa más una metodología interpretativa que nos ayuda a profundizar en los conceptos y en las causas que producen esa situación de transmedialidad dentro de los procesos de aprendizaje formales e informales. Para ello constituimos un grupo focal con 6 estudiantes de bachillerato, con los cuales reflexionamos acerca de las cuestiones de investigación que nos planteábamos y produjimos una entrevista semiestructurada con un edutuber químico que produce vídeos educativos que consumen fundamentalmente alumnos y alumnas que están preparando las pruebas de acceso a la universidad, entre ellas también la de química, muy al estilo de lo que decíamos que hacía Pleguezuelos con su podcast de historia. En relación con los resultados que hemos obtenido, ¿cuánto transmedia el alumnado de secundaria y por qué? Los viajes transmediáticos son de corto alcance, buscan información, consumen, pero no suelen saltar demasiado, especialmente más allá de haber encontrado aquella necesidad de aprendizaje cubierta de la que partían. Son escasos los momentos en que ellos realmente saltan a la producción, siempre tienen el referente de una actividad de clase que es la que les mueve a la actividad transmediática, a buscar en la red, a consumir productos, a intentar resolver algún ejercicio de clase o alguna cosa que no han entendido bien. Por tanto, el referente de lo formal o el encargo directo del profesor o profesora siempre está muy claro y es muy cercano, y hay una disociación clara entre los aprendizajes formales e informales. En el grupo de discusión se vio claramente que lo que aprenden informalmente y lo que aprenden formalmente son a día de hoy mundos profundamente distanciados y no fáciles de reconciliar hasta el momento. En relación con cuáles son los elementos de la alfabetización transmedia más relevantes en las prácticas transmediáticas del alumnado de secundaria, lo que vemos es que tienen una clara conciencia de la necesidad de evaluar la información, especialmente para ver si se alinea o no con aquellos objetivos de aprendizaje que tienen, y especialmente también para ver si la fuente es suficientemente solvente, suficientemente confiable como para poder cubrir la necesidad de aprendizaje a partir del recurso que se encuentra en la red. Y finalmente el gran elemento que encontramos es la
poca motivación intrínseca que existe hacia el proceso de aprendizaje transmediático cuando nacemos desde el ámbito formal, precisamente porque se cubre una necesidad extrínseca, una cuestión de aprendizaje que resulta un encargo y que no nace de la propia curiosidad, algo que se confirma tanto en el grupo focal como en el propio EduTuber, que nos confirma que esa es la percepción que tiene de cómo se consumen sus productos educativos. Como conclusiones, aunque parece muy evidente y que la intuición nos llevaba a eso, certificamos en nuestra investigación esa disociación entre los modos de aprender formales e informales en nuestros jóvenes y adolescentes, una escasa penetración de las prácticas personales en las académicas, transmedian en lo personal, son más clásicos en lo académico por la fuerza del sistema educativo, y una baja apropiación de la cultura participativa en la medida en que difícilmente pasan a la producción con ese sentido de contribuir a la comunidad. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Estos somos nosotros, Ana y yo. Os damos mucho las gracias y quedamos a vuestra disposición para todo aquello que os resulte curioso o que necesitéis ampliar en el contexto. Las 5 ponencias nos han aportado diferentes miradas, posicionamientos y escenarios ante la inclusión de las tecnologías y la formación del profesorado en contextos de cambio. Alexandro nos señala la importancia de proponer criterios claros para evaluar la docencia y el aprendizaje en periodos de contingencia. De ahí la relevancia de tomarlos al profesorado en diversos aspectos para que participe en el diseño de planes de continuidad académica en sus instituciones educativas. Paloma y Rodrigo argumenta que en el proceso de aprendizaje el primer conflicto de los alumnados sordos es el severo rezago con el que egresan de la educación básica y media superior. Para ello, hay que trabajar en la formación inicial para responder a las personas con discapacidad, eliminando todas las barreras para su participación y promocionándoles y proporcionándoles los recursos digitales necesarios para la adquisición de competencias lingüísticas. Bárbara, Juan y yo manifestábamos que, como formadores de maestros de educación primaria, tenemos que brindar el mayor número de oportunidades de aprendizaje a partir del respeto y la aceptación de todas las diferencias, fomentar respuestas educativas y promover medidas y recursos para atender a la diversidad con la que nos encontramos en nuestras aulas. Por ello, partir de un sistema inclusivo es crucial para preparar a nuestros estudiantados para la vida y para la adquisición de los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades para su profesión en una sociedad digital que cada vez más reclama ser componentes, competentes, ciudadanos digitales y preparados para el presente devenir. Oscar, Williams y Jenny señalaban cómo los canales que se usan habitualmente para acceder a cursos de formación virtual del profesorado son importantes, captando la atención de estos mismos. En este sentido, los cursos, las plataformas virtuales, los portales de vídeos y las redes sociales siguen a la cabeza del interés para la formación del profesorado. Y por último, Juan y Ana nos invitan a transmediarnos, ya que los procesos transmediales abren infinitas posibilidades de participación en las nuevas formas culturales y de conocimiento. Analizar cómo transmedia a los adolescentes en este contexto debe permitirnos confirmar que la presión del sistema es aún demasiado fuerte y que ello impide aprovechar el caudal transmediático en el sistema educativo formal del mismo modo que ocurre en otros ámbitos personales informales. Para finalizar, me gustaría deciros que, teniendo en cuenta las necesidades formativas de los cambios en la sociedad y las nuevas líneas de actuaciones de las administraciones, se considera de gran relevancia la toma de conciencia de la formación inicial de futuros docentes en el uso, integración y aplicación de las tecnologías en materia de atención a la diversidad para poder hablar de una educación inclusiva. El simposio invita a repensarnos como formadores y a visibilizar cómo se realiza el engranaje de los 3 ejes esenciales: tecnologías, inclusión y formación.
Os invitamos, por lo tanto, a dialogar, a compartir experiencias y a reflexionar para transformar en este simposio y después continuar transformando la realidad, nuestra realidad socioeducativa. Así pues, os dejamos nuestros correos electrónicos para seguir dialogando, para estar en contacto. Y antes de concluir nuestra presentación, me gustaría dar las gracias a cada uno de nuestros ponentes por aceptar la invitación y formar parte de este simposio. A todas y a todos, gracias por vuestra atención. Y también a la organización del 14º Congreso Internacional de Educación e Innovación CIEI por hacer realidad este simposio y por poder participar en él. Gracias nuevamente, gracias a todos y a todas y a cuidarse mucho.